Hermanos, muy buenas tardes. Tengo hoy las 6 de la tarde con 4 minutos desde el sur de California, Estados Unidos. Y bueno, hoy día es mayo 7 del 2022. Bueno, el tema de hoy tiene que ver estudiando todo lo que tiene que ver con el origen del evangelicalismo. Vamos a estudiar, vamos a ver ahora la influencia que tuvieron las mujeres dentro del origen del evangelicalismo estadounidense, que va a todo México, que va a Centroamérica y que va a Sudamérica. ¿Cómo es eso? Que vienen aquí. Recuerden que una de las cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta son 3 preguntas. ¿Quién es el fundador de la secta? ¿Cuándo lo fundó? O sea, ¿qué año? ¿Y dónde lo fundó? O sea, ¿qué lugar? Ya hemos visto ya por 4 semanas y aún más, y yo creo que los que me siguen ya saben, ¿no?, que todas las sectas vienen de Estados Unidos, de la parte norte-este de los Estados Unidos, del Atlántico. Y esto empieza en el siglo XVIII, con el primer gran avivamiento y con el segundo gran avivamiento. Prácticamente siglo XVIII y siglo XIX. Siglo XIX prácticamente hay una explosión de denominaciones y de sectas. ¿Ok? 1800 en adelante, de ahí comienzan entonces a mandar ya sus misioneros a toda Latinoamérica. Si usted hace Google y pone primeros misioneros evangélicos, digamos en México, por ejemplo, supongamos que yo pongo aquí, vamos a ver, primeros misioneros evangélicos en México, porque México es el primer país que recibe a todos los sectarios. Vamos a ver aquí. Ok, aquí dice, el primer protestante mexicano se enamoró de la Biblia, dice aquí. Voy a abrir y dice aquí, a ver, vamos a ver, vamos a ver, ok, 1821, en 1821, creo que, como dijimos, 27 de septiembre, el día de la independencia, porque el día de la independencia, 27 de septiembre, de 1821, México se independiza de España. O sea, ya es una nación soberana, políticamente hablando. Nunca se olvide de 1821, mexicano, septiembre. Eso día usted tiene que celebrarlo, no en serio, porque esa es su identidad de usted. Si alguien le pregunta a usted, ¿de dónde es? De México. Ok, ¿cuándo se independizó? Bueno, yo no estudié historia ni me interesa. Mala respuesta. Usted tiene que decir septiembre 27 de 1821. Porque eso es. Ahí es donde usted vive. Ok, en 1821 se independiza de España. El país se extendía hasta la frontera norte de los Estados Unidos, California, Nevada, Utah, Colorado y el Océano Pacífico. Ok, y dice, en 1836 Texas se declara independencia de México. ¿Ok? En 1845 los Estados Unidos se anexa a Texas. Ok, muy bien. Hay una guerra y todo lo demás. No vamos a entrar en ese detalle. Pero aquí dice, a ver, algunos misioneros protestantes estadounidenses, como el ministro presbiteriano, Sumner Bacon, así es su nombre, Sumner Bacon, se escribe Bacon, pero se pronuncia Bacon. Sumner Bacon comenzó a distribuir Biblias en México. Estaban en español. Okay. El historiador Paul Barton dice que comenzaron a llegar presbiterianos, metodistas y bautistas. También los bautistas. Los bautistas se expanden de una forma increíble. Pero era difícil hacer la labor misionera, ¿no? Por el idioma, por la fe protestante, porque el catolicismo era muy fuerte hasta ahora, la guerra y todo lo demás. Que en 1850 la Sociedad Misionera de la Iglesia Metodista Episcopal
envió Enoch Nicholson, ¿no?, de la ciudad de Missouri, de Nuevo México. Luego dice aquí, bueno, ministerio en crecimiento, y comienzan aquí. A ver, ¿dónde está la fecha? Una fecha, no veo fecha, pero más o menos entre 1850 en adelante ya hay presencia evangélica protestante empezando con México, donde todos residen. Y recuerde que ya para ese tiempo ya empezaron a entrar también los mormones mexicanos, ¿ok? Si usted conoce mormón mexicano, dígale de dónde viene, ¿ok? O sea, estudie su historia, ¿no? De verdad. Es increíble. Usted, por ejemplo, aquí dice algo muy importante. Ok. Bueno, es una historia larga, pero más o menos entre 1800, a principios de 1800 ya comienzan a venir. ¿Por qué es importante eso? Porque eso a nosotros nos va a dar la idea de dónde estamos parados. Siempre digo eso. Usted, ¿de qué países? Honduras, Guatemala. Usted tiene que saber dónde está parado. Yo sé dónde estoy parado. Yo nací en un hogar muy religioso, católica romana, donde me enseñaron el amar a Dios, respetar a los mayores, ser educado, respetar la religión, orar, lo llaman rezar, bueno, rezar, orar, bueno, yo rezo, oro, ser religioso, respetuoso de mis mayores, no ser contestón, no ser grosero, no ser malcriado, no hacer lo que me da la gana, sino ser una persona, como se dice, buen cristiano, ¿no? Eso es mi educación cristiana en el catolicismo. O sea, yo agradezco a Dios que nací en un hogar católico, es la verdad, porque mis padres me criaron de esa forma. Mi abuela le crió así a mi mamá, y mi bisabuela le crió a mi abuela así, y mi abuela le crió así, y me criaron así, y así sucesivamente todas las generaciones. Eso es. Entonces yo doy gracias a Dios por esa educación, por la escuela que me enviaron, católicos, sacerdotes católicos, me enseñaron el amar a Dios, a la religión. Ya de presbiteriano, entonces uno asume otra forma de cristianismo, donde uno aprende a conocer más a Dios dentro de los catecismos. Todo fe cristiana, ¿me entiende? Pero ¿de dónde vienen las sectas protestantes? Por ejemplo, hablando de Perú, nosotros no tenemos ninguna herencia protestante. Lima fue coronada 3 veces por la corona de España, Carlos V. Mire, Carlos V de España, el emperador del Sacro Imperio Romano. Interesante. 3 veces fue coronada como capital de toda la parte de Sudamérica. En ese tiempo no estaba el tema de hoy, muy bien, el tema de hoy, hermano Isaías Gonón, tiene que ver con el papel de las mujeres dentro del desarrollo del evangelicalismo. El papel, trabajo, rol de las mujeres en el desarrollo del evangelicalismo. Ese es el tema de hoy. Está bien la pregunta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya hemos visto personajes como Jonathan Edwards, como George Whitefield, como los presbiterianos Tennents, como Charles Finney. Ahora vamos a ver el rol de la mujer. Porque una pregunta que surge es, ¿cómo nace el pentecostalismo? El pentecostalismo no nace de Jerusalén. Ese pentecostalismo que usted conoce en México, en toda Latinoamérica, en toda Centroamérica, vibrantes. Hoy tiene una razón, pregúntese usted, 3 preguntas. ¿De dónde vienen? Bueno, vienen de aquí, de Estados Unidos. Ya sabe ese lugar. Eso, indiscutible. ¿Quién es el fundador? Esa es una buena pregunta, porque hay muchas respuestas a eso. Bueno, voy a tratar de responder señalando que el fundador
del pentecostalismo y promotor, aunque parezca mentira, fue una mujer. Y tal vez más de una. Sí, fue una mujer. Mujer. ¿En qué año? Eso lo vamos a ver ahora. Así que presten atención porque esto le va a ayudar a usted a hablar a su amigo pentecostal que no sabe la historia, que él cree que viene de Jerusalén y que es más no le importa. Pero usted, una persona que ama la cultura, es amante de la cultura, amante del saber, amante del conocimiento, amante de la historia, entonces usted puede ir con hechos, ¿no? Así como, por ejemplo, en el 27 de septiembre de 1821 se independiza México. O sea, con hechos, historia, para saber. Entonces, en religión uno tiene que saber dónde está parado. Después de eso, que uno diga, bueno, no me importa que haya nacido hace 3 meses, no hay problema de él. Pero ya se sabe. Y es bueno saber en religión, ser una persona conocedora. Ok, muy bien. Hay 1, 2, 3, 4, tengo 5 personajes femeninos de Estados Unidos, todos ellos, para que se den cuenta. Voy a enfatizar mucho el lugar, el nombre y el tiempo, porque tienen que saber que nadie a ustedes les engañe. Una de las cosas que yo no quiero es que a ustedes les engañen. Ustedes tienen que saber, ¿ok? La primera mujer que tuvo una influencia en el desarrollo de el evangelicalismo se llama Anne Hutchinson. ¿Ok? Voy a poner su nombre. Recuerde que yo voy a estar pronunciándolo en inglés. La escritura es diferente. Anne Hutchinson. Voy a poner aquí para que ustedes lo vean. Yo sé que la pronunciación en español no es igual como es en inglés. Ok, aquí está, la primera mujer. Ahí está. Voy a poner también su fecha de nacimiento para que tengan una perspectiva histórica. Ahí está. Annie, muchos lo llaman Annie Hutchinson, porque la E es I en español. O no simplemente lo obvian la E y por solamente Anne con N, no Am con M, Anne, así como la nariz, Anne Hutchinson. La U es como una A, Hutchinson. Hutchinson, no es Hutchinson. Eso es español, es Hutchinson, ¿no? Anne Hutchinson. Bueno, ¿quién es Anne Hutchinson? Bueno, vamos a leer un poco. Esta mujer es considerada una de las primeras feministas en la historia de Estados Unidos. Era una líder espiritual en la colonia de Massachusetts, ¿no? Ella recibió su educación en una familia puritana, ¿no? Pero a medida que iba creciendo, ella comenzó a desafiar las autoridades masculinas de la colonia de Massachusetts, especialmente de los puritanos. Ella creció en un hogar totalmente puritano, amante de las escrituras, estricto como toda familia puritana de ese entonces, una mujer muy temerosa de Dios, ¿ok? Era hija de un ministro disidente, Francis Marbury, ¿no? Y su padre le enseñó a ella la escritura, ¿no? Su padre le enseñó la escritura como era natural en ese tiempo. Los padres enseñaban la Biblia, la escritura a los hijos. Ok, muy bien. Aunque ella nació en un hogar, diríamos, puritano, ella no tenía una educación formal, pero le gustaba leer. Fíjese, para que se den cuenta, ella no fue a la escuela, no se graduó como teóloga, pero le gustaba leer. Desde pequeñita agarraba libros y leía. Esa es la clave para usted. Esa es una de las cosas que debemos aprender del puritanismo, que ya no existe, y es una calamidad. Por eso que el cristianismo en los Estados Unidos ha caído de ser fuerte a una pluma. ¿Sabe lo que es la pluma, no? ¿Ha visto lo que es la pluma? Una pluma de un ave. Lo pone aquí y se va volando la pluma. Eso es la teología norteamericana hoy en día. Una pluma. O sea, nada. La teología de los puritanos era una roca. Una roca. Yo tengo acá una roca
que cuando fui al desierto lo traje. Es del tiempo, digamos, de hace más de 6.000 años. Aquí está, lo traje. Y lo tengo aquí como, no sé, como reliquia. Me gusta, es antigua. Esta es pesada, ¿eh? O sea, si yo lo soplo, mire, no se va. O sea, es fuerte. Esto era la teología puritana. ¿Se dan cuenta la diferencia? Entonces Hutchinson creció en ese hogar, ¿no? Entonces ella comenzó a rebelarse contra ciertas creencias puritanas. Ella creía en el pacto de gracia, pero rechazaba el pacto de obras. ¿Okay? Ella comenzó a enseñar la Biblia porque leía mucho. Oiga, esta mujer para los 15 años, no era como las niñas evangélicas de 15 años hoy en día que no saben dónde está Apocalipsis. No. A los 15 años esta mujer comenzó a enseñar la Biblia. Se reunía en sus hogares porque el padre le enseñó, ella absorbió, ella leía. O sea, si ella viviera hoy, 2022, sería una erudita. Con eso les digo todo. Una erudita enseñando en las mejores universidades. Entonces, una mujer así, inteligente, oiga, es de gran valor. Pero había un problema con ella. El problema era que al saber mucho, se rebeló, en cierta forma, contra la autoridad de los puritanos. Y causó un gran conflicto. Hutchinson era una mujer muy inteligente, ¿ok? Y muchos la respetaban. Pero su desafío a la colonia, a los puritanos, le puso en gran problema. Fue algo muy importante en ese tiempo, porque en ese tiempo las mujeres no tenían que hablar. Pero ella desafió, ella rompió todos los tabús de ese tiempo. Ella fue excomunicada, se la expulsó de la colonia y se movieron a otra colonia del famoso Roger Williams, ¿no? En donde él funda otra colonia llamada Rhode Island en 1642, ¿no? Y ahí es donde ella vivió, pero fue asesinada en una masacre de indios que invadieron esa colonia. Pero en fin, eso fue una de las primeras mujeres dentro de la colonia americana que tuvo la iniciativa de estudiar la Biblia, de leer. Su pasión de esta mujer fue leer y conocer. Creo que hasta cierto punto tal vez, sí, desafió las reglas, pero no fue un desafío, diríamos, malintencionado. Yo creo que era mucho para el resto del liderazgo. Y es una prueba de que una mujer que ama la Escritura que tiene la capacidad de leer, de liderar, es una mujer muy inteligente y que es una de las primeras que ha cambiado la historia de Estados Unidos. ¿Se dan cuenta que la mujer no es solamente para cocinar? Es más, no digo que tiene que cocinar, pero me refiero a que Dios le dio a la mujer capacidad intelectual para poder enseñar, para poder liderar y ser un modelo. Anne Hutchinson fue una de ellas. Siguiendo la historia, 1736-1784. Vamos a ver con esta persona que se llama Anne Lee. Ok, ahora es muy importante conocer quién fue Anne Lee. Ok, muy bien. Anne Lee fue una mujer que también nació en 1736, murió en 1784, okay, casi a los 50 años. Ella, a la edad de 22 años, se unió a una secta llamado los Quakers. Quakers es, usted ha comido Quaker, eso está en todas partes, la avena, Quaker.
Bueno, el nombre Quaker es justamente de ellos, Quaker, ¿ok? De la secta de los Quakers. Y Quaker significa movimiento. De ahí viene la palabra quake o earthquake en inglés, o sea, terremoto. Earth, tierra, quake, movimiento. Movimiento de tierra. Earthquake. Cuando es un movimiento pequeño, es quake, o sea, movimiento. O hubo un quake, dicen en inglés, o sea, un pequeño temblor. Pero cuando es terremoto, hubo earthquake. Pues generalmente cuando es 7 grados más y para arriba. Bueno, se llamaban los Quakers porque ellos justamente se movían. Muchos llaman a ellos los precursores de los pentecostales. Y tiene razón en cierto sentido. ¿Ok? Eran shaking Quakers. Otros lo llamaban los Shakers, porque shaker también es mover. ¿Ok? ¿Se acuerda? Algo de agua, shake it. Está shaking, estoy shaking, estoy moviendo. Shake. Quake también es mover. O sea, son sinónimos, igual en inglés. Entonces, ellos bailaban en sus reuniones. Estamos hablando del siglo XVIII. Ellos bailaban. Justo fue en el momento de del primer gran avivamiento. Y de esa forma ellos adoraban. ¿Ok? Ellos adoraban. Ella llegó a creer que prohibió las relaciones sexuales entre los miembros porque ella creía que tener relaciones sexuales, que una mujer tenga relación sexual, impide su obra de santidad de Cristo en su vida. ¿Ok? Ella era una mujer que tenía visiones, por eso le llama pre-pentecostal. Ella creía en visiones, creía en revelaciones, ¿no? Y de Inglaterra vienen a los Estados Unidos, a las colonias, donde estaba todavía el primer gran avivamiento, ¿no? Muchos entraron a esta secta. El movimiento de los Shakers creció, ¿no? Y se expandió por toda Nueva Inglaterra, ¿no? A ella se llegó a llamar la Madre Ann. Ella se llamaba también, igual que Ann Hutchinson, se llamaba Ann Lee. ¿Ok? Ann Lee. Lo voy a poner aquí. Se escribe con doble E, pero se pronuncia Lee. Porque la doble E no es lee, sino es I en español. Entonces, cuando ustedes vean la lee, se pronuncia Li. ¿Ok? I, así como I. Y la N, en, con la nariz, Ann Lee. Entonces, ese era su nombre, Ann Lee. Y le llamaban Madre Lee o Madre Ann, porque era una mujer respetada. Ella prácticamente, si viviera hoy, sería una líder pentecostal, para que se den cuenta el contexto. Ella hablaba revelaciones, prohibió las relaciones sexuales. Las mujeres no tenían que tener relaciones sexuales en absoluto. Decía que Dios le hablaba por sueños. Los bailes eran frenéticos, ¿ok? Y creía también que en su tiempo iba a venir Jesucristo iniciando el milenio. O sea, prácticamente ella pone las bases para sectas que en el siglo XIX nacen, como por ejemplo los adventistas, los testigos de Jehová y también los pentecostales. Entonces ya está, se da cuenta cómo usted ya está sabiendo el origen del pentecostalismo. Los pastores no enseñan esto, ellos creen que viene de Jerusalén. No viene de Jerusalén, viene de aquí, de Estados Unidos. Aquí al norte de México. Ahí, siglo XIX. Bueno, ahorita estamos entrando en el siglo XVIII, pero ya tenemos aquí a los Shakers, de la Madre Ann Lee. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es bueno. Cuando usted hable con un amigo pentecostal, hágale la pregunta. Yo cuando no conozco a alguien le digo, ¿de dónde eres? Oh, ok. ¿Cuál es tu nombre? Ok. O ¿cuándo naciste? En la religión es lo mismo. Oiga, yo soy de esta secta. Oh, qué bien. Dime, ¿cómo se llama el fundador de tu secta? ¿Cuándo se fundó tu secta? ¿Y dónde se fundó tu secta? Porque aquí en Latinoamérica, yo te puedo decir, la denominación más grande, aquí, un ejemplo, en Perú, viene de 1517,
¿no? Cuando vino la corona española, ¿no? Ok, ya estoy hablando de eso, exactamente, Armin, estoy hablando justamente de eso. Eh, si me preguntan de dónde viene la religión católica, bueno, eso viene siglos atrás, pero aquí en América vino en el siglo XVI, a principios del siglo XVI, 1500, la corona española. Lo trajeron los españoles, comandados por Carlos V, la reina Isabel y Fernando de España, los reyes. Entonces, con mucho orgullo, nosotros tenemos la sangre española, como dice la canción. Ok, entonces ya sabemos nuestra historia. Pero cuando vienen sectas, la pregunta es, ¿de dónde vienen ustedes? Bueno, aquí está la razón. Usted con esto ya sabe. En ese tiempo, claro, ellos no vinieron a las Américas, pero ya sabe que aquí, la madre Ann Lee creía entonces en bailar, creía en visiones, creía que el sexo era prohibido y que la mujer que tiene sexo, bueno, no alcanza la santidad, ¿no? Ellos inclusive son los precursores de los testigos de Jehová, porque ella enseñaba a no jurar por la bandera ni hacer juramentos, igual que hacen los testigos. Si se dan cuenta, las sectas como los mormones, testigos de Jehová, todas las sectas pentecostales que aparecen por ahí, ¿no? Vienen de esta raíz. La madre Ann Lee, muchos no saben quién fue. Bueno, ahora usted ya sabe quién fue. Ella es la que origina todo esto. Viene de Inglaterra, su padre le enseñó eso. ¿Se dan cuenta? Y bueno, los Shakers todavía viven, ya es una comunidad pequeña, ¿no? Muchos dicen que desapareció, pero en realidad no desaparecieron. Todavía viven. Claro, ya no es tan numerosa como fue antes, pero es parte de la cultura de Estados Unidos del siglo XVIII. La siguiente persona lo voy a dejar al final, pero voy a continuar con otra. Mary Baker, aquí está, ¿no? Mary Baker. ¿Quién fue Mary Baker? Mary Baker nació en 1821, el año que México se independizó. Fíjese, el año que Perú también se independizó. Entonces, en 1821 nace Mary Baker Eddy, muere en 1910, ya en el siglo XX. Era una autora influencial en la política americana. Ella también cambió la cultura norteamericana. Era profesora, era una líder religiosa, ¿no? Y ella creció en un hogar puritano. Ella creció en un hogar puritano. Sus padres eran muy puritanos, eran muy dados a las escrituras, muy espirituales. Pero ella tuvo un problema de salud. Ella se enferma y después que se enferma, ella nadie podía, o sea, es una historia larga también de esta mujer, ¿no? Los doctores no pudieron curarla, ¿no? Y ella dice que haber sido sanada a través de la ciencia y también a través de las escrituras. Entonces ella es la que crea y funda la Iglesia de la Ciencia Cristiana. ¿Ok? La Iglesia de la Ciencia Cristiana en 1875. Fíjese, ¿no? Ella parece presbiteriana, calvinista, pero ella rechaza la escritura, la teología reformada, rechaza la teología calvinista, especialmente la predestinación, ¿no? Y ella comienza a estudiar las escrituras a su forma de ser, ¿no? Era una mujer mística, ¿no? Era una mujer mística, una mujer que físicamente tenía mucha enfermedad, tenía muchas dolencias, tenía una enfermedad crónica y ella después va escribiendo, ¿no? Va escribiendo sus
sus experiencias, diríamos así, en un libro. Aquí en los Estados Unidos existen muchos centros de lectura de la ciencia cristiana. Hay uno donde yo vivo, aquí a unos 10 minutos, ¿no? Son centros de lectura, uno entra y lee, ¿no? También Mary Baker Eddy es una mujer clave dentro de la cultura norteamericana, de la religión norteamericana. Se dan cuenta, todo esto es religión norteamericana. Esto es lo que hace a los Estados Unidos lo que es. Crea su propia doctrina, pero también tiene muchos seguidores, ¿no? Ella tenía la idea de restaurar el cristianismo primitivo, ¿no? Y especialmente la sanidad, el elemento de la sanidad. En Massachusetts ella funda el colegio o una universidad metafísica, mira, metafísica, ¿no? Donde ella enseñó clases hasta 1889, ¿no? Pero ya lo cerraron eso. Líder del movimiento de la ciencia cristiana, ¿no? Prácticamente ella abría casas de lectura, ¿no? Eso aquí también hay casas de lectura. Uno entra y comienza a leer libros de ella, obviamente. Tiene libros de estudios de las escrituras, estudia la Biblia, tiene su revista La llave para la salud y la ciencia y las escrituras, ¿no? Tiene un periódico que se llama The Christian Science Monitor. Ese periódico todavía existe, es muy famoso en todos los Estados Unidos. La gente lo lee y se suscribe. Yo me suscribo también ahí, porque a pesar de haber empezado con la religión, ahora es un periódico donde informa de todo tipo de noticias. Es uno de los grandes, ahora con la internet tiene un sitio grande. Entonces Mary Baker Eddy es una también mujer que líder religiosa en los Estados Unidos en el siglo XIX. La otra mujer, y también muy famosa, ¿no? Muy famosa, es Ellen G. White. Ellen G. Ellen G. White, ella nació en 1827 a 1915. Ella es no la fundadora, diríamos, pero la cofundadora de los adventistas. ¿Ok? 27 a 1915. ¿No? Fundadora de los adventistas del séptimo día, aunque ya anteriormente ya lo había hecho Miller en 1830 y tanto, pero ella le da el asunto de la dieta y del día sábado, ¿okay? Y ella es más conocida que Miller, Ellen G. White. Ok, esta mujer, Ellen G. White, se pronuncia White, ¿no? Tuvo una vida un poco muy fantasiosa, muy fantástica, ¿no? Ella fue metodista, según su biografía. En 1840-42 atendían a una iglesia adventista en Portland. Aceptaron, esto es 1840, el primer líder de ellos fue William Miller, un bautista, referente a la venida de Cristo, que nunca vino, nunca se cumplió. ¿Ok? Y bueno, se llamaba cuando no vino Cristo, muchos dejaron esa secta. Déjenme ver aquí algo que quiero decirles a ustedes. La gran decepción se llamó, o la gran desilusión. ¿Ok? La gran decepción o la gran desilusión. Porque no vino Cristo. Luego de ellos, muchos
se salieron, pero Ellen White comenzó a reunirse con gente en su casa, a estudiar las escrituras, a orar, confiando en Dios, ¿no? Y comenzó a tener también sueños y visiones. ¿Okay? Ella tenía 13 años, ella comenzó a tener una experiencia física, psicológica, en donde ella comenzó a temblar, ella parecía que sufría de epilepsia. Entonces, cuando uno sufre de epilepsia, después que viene de ese estado, la mente de uno está en blanco y comienza a ponerle cosas. Ella lo interpretó como visiones, sueños. Eso es así, ¿no? Vamos a poner aquí algo. Ok, por ejemplo, después que uno tiene ataque de epilepsia, generalmente se siente cansado, con fatiga, hay un excesivo dolor de cabeza, uno no se controla el orinar. En caso de mujeres orinan bastante, no se pueden controlar, inclusive se hacen de las heces, ¿no? Pierde la conciencia, están confundidas mentalmente, tienen miedo, tienen ansiedad, no pueden caminar, no pueden escribir. ¿Ok? Conversan solas las personas, conversan solas, tienen ansiedad sobre cada cosa que sucede, piensan que va a haber una destrucción y cambia su carácter, su estado de ánimo se convierte en bipolar o esquizofrénico, no tiene interés en otras cosas normales que una persona tiene. El 50% dice que tiene una reacción emocional, problemas de memoria y cambios de conducta. Y eso puede durar de un día a varios días. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque generalmente estas mujeres, como en el caso de otras, como vimos con Ann Lee, con Anne Hutchinson, con Mary Baker y ahora con Ellen White, ellos tuvieron casi la misma experiencia. Vieron visiones, escucharon voces. Una de las preguntas que una persona con problemas de esquizofrenia, psicóticos, son problemas neurológicos. Cuando hay problemas neurológicos por un trauma que sufrieron, ya sea una caída en el cerebro, se golpearon la cabeza, o tal vez sufrieron en el lugar donde hubo violencia tan fuerte que se trauma, ¿no? Hay más de 300 millones de personas con problemas psiquiátricos y con problemas de esquizofrenia, y menos de la mitad tiene asistencia médica. ¿Ok? La mayoría de estas personas ven cosas que uno no ve, escuchan voces que uno no escucha, experimentan en su cuerpo cosas que uno no experimenta. Entonces, cuando sumamos ver cosas, escuchar cosas y experimentar, uno llega a la conclusión, son cosas extrasensoriales. En otras palabras, espíritus. Dentro de un ambiente religioso descontrolado, esas personas creen que lo que están viendo es una visión celestial. Estas personas creen que cuando escuchan algo, están escuchando la voz de Dios. Y que cuando están sintiendo algo, es el Espíritu Santo. Eso es común. Cuando entran las sectas aquí a Latinoamérica, 1920, usted no nacía, ni yo, comienza ya los pentecostales, vienen 1950, 60, no había muchos casi, ¿no? 1980, 90 empieza 70 ya comienzan a entrar, muy marginados, porque la gran mayoría de sociedad católica romana no los acepta. Y viéndolo bien, en realidad está bien que no los haya aceptado, en serio, porque ahora que ya han traumado a cantidad de mujeres, y parece mentira, más
traumatizan a la mujer que al hombre. Porque la mujer es dado a cosas sensoriales. Y eso está comprobado. Más del 75% de personas que experimentan esas cosas, ven cosas, escuchan voces y sienten algo, son mujeres. En una reunión de pentecostalismo, son las mujeres las más susceptibles a esas experiencias corporales, emocionales. Ellas dicen, a ver, estoy mirando cosas. No, sí, es verdad. Estoy mirando ángeles que vuelan, así dicen. Y todos creen, sí, está volando un ángel. Me está hablando al oído. Me está hablando al oído. Me dice que soy hija de Dios, me está hablando. Oiga, la gente cree. Y en ese momento comienza a temblar. ¿Qué pasa? Estoy temblando el espíritu. Se pone los ojos para arriba. Sí, exactamente así. Y claro, la gente dice esto es manifestación de Dios. Increíblemente, esas mismas manifestaciones tienen la gente en la cárcel. Yo trabajo en la cárcel, ya sea como consejero y también como traductor. Y cuando voy a la cárcel a hablar con estas personas, ellos tienen la misma experiencia que tiene un pentecostal. Estas personas no son religiosas, son delincuentes. Nada que ver con iglesia, son delincuentes de los más duros. Pero ellos, ¿qué pasa? Ellos también ven visiones, ellos también escuchan voces y ellos también comienzan a tener experiencias. Sin ser pentecostales, son delincuentes criminales a hueso colorado. Y cuando le pregunta el psiquiatra, dice, ¿usted cree en Dios? Digo, no. Entonces, ¿cómo ves cosas? Porque los veo. ¿Cómo escuchas cosas? Porque escucho. ¿Y cómo te pones así? Porque entra en mí. La misma experiencia que los pentecostales. Ahora, esto no quiere decir que necesariamente hay un ente espiritual. La mente del ser humano es tan compleja que uno, si se sugestiona que está enfermo, uno está enfermo. Está comprobado que la mujer que cree que está embarazada tiene todos los síntomas del embarazo. Es más, hasta se le hincha la barriga. Tiene todos los síntomas. Exactamente. ¿Por qué? Porque es algo psicológico. El cuerpo responde. En estos casos, por ejemplo, del COVID, 2 años del COVID. Tanto es la propaganda y el lavado cerebral del COVID, que cuando uno tosía o estornudaba, decía, esto es COVID. O no es así. O tenía una calentura normal, o esto es COVID. O tenía problemas aquí en la garganta, que no podía pasar la saliva, laringitis. No, esto es COVID. O tenía dolor de cabeza, estornudo, o esto es COVID. Todo era COVID, tanto que la histeria masiva colectiva hacía que la gente misma creía, de repente tengo COVID. Lo cual fue falso. Lo cual es falso. Totalmente falso. Es la propaganda, para que se den cuenta cómo la mente engaña. Bueno, estas mismas experiencias, esta persona tenía la misma experiencia. Ellen G. White tenía esa experiencia, tenía esos ataques, y cada vez que decía que yo hablaba con ella, lo escribía. ¿Okay? Otra mujer también que crea una nueva secta, los adventistas del séptimo día, y que de ahí van a México. Bastantes adventistas en México, cantidad. Ahora ya sabe cuando hable con un amigo adventista. Si él quiere creer, lo cree, si no, no. No pierda su tiempo. Pero esta es la verdad. ¿Ok? Ahora, dije que dejé al último a otra mujer. Esta mujer es importantísima, ¿ok?, en el desarrollo del pentecostalismo. Se llama Phoebe Palmer. ¿Ok? ¿Cómo se llama? Phoebe Palmer. Lo voy a escribir aquí. Ella vivió, bueno, de 1807 hasta 1874. Se dan cuenta, casi todas son de la misma generación, durante el segundo avivamiento. Ahí está. Su nombre se pronuncia Phoebe, porque la P y la H es F en inglés. PHF. La O está junto a la E, pero la O y la E se pronuncia como E, Fe. Y las dos últimas palabras, B es B. Entonces, Phoebe no es Poebe, ¿ok? Eso es en español. Pero en inglés, a ver, repita, Phoebe. Ahora, el apellido Palmer en español se pronuncia Palmer,
pero está mal pronunciado. Así se escribe. Pero la A es O y la L no se pronuncia. Entonces, como la A es O y la L no se pronuncia Palmer. Entonces, su nombre es Phoebe Palmer. A ver, repita. Phoebe Palmer. A ver, repita. Palmer, no Palmer. Palmer es en español, pero se pronuncia A-O, no la L, Palmer. Palmer, ¿ya lo pronunció? Muy bien. Entonces aquí también se aprende inglés. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Lo que sucede está en que Phoebe Palmer, ¿no?, fue la mujer, yo diría, la precursora de todas estas del pentecostalismo. Okay. Algo de ella quiero hablar. Ella, nació en un hogar metodista. En un hogar metodista ella. A los 14 años ella escribe, 11 años se escribe su poema referente a la Biblia. Recuerde que en esos tiempos, en los siglos XIX, no había televisión, no había esto, no había absolutamente nada de esto. Los niños eran más cultos, cultura, educados. El cerebro de las niñas, el cerebro de las niñas estaba normal. ¿A qué me refiero normal? La tecnología a la juventud, a esta generación, los ha trastornado ahora. Sí, literalmente los ha trastornado. Si ponemos a Phoebe, de 11 años, con una niña de 11 años de hoy, oiga, Phoebe barre con ella. La trapea de arriba para abajo, la hace como piñata. Porque las de ahora pueden conocer cómo se hace un texto, pero no conocen nada de cultura. Lamentablemente el intelecto se ha, diríamos, achicado. Sin embargo, en los siglos XIX, el intelecto de niñas de 10 años, 11 años, era increíble. Leían, leían y leían. Qué hermoso es la lectura. No sé, por eso le digo, si usted no lee, no espere milagros. Ella tuvo una conversión poderosa, dice, dentro de su ambiente metodista, ¿no? Ella se casó con un doctor, de donde viene el apellido Palmer, ¿no? Pero el matrimonio, tuvieron 2 hijos, murieron a temprana edad. Eso afectó a Phoebe de una forma increíble. Ella lo interpretó como castigo de Dios por no ser una mujer muy devota a las cosas de Dios. Entonces ella dice que debería de hacer algo más, y que ella aprendió a través de la muerte de sus hijas que Dios le estaba hablando, le estaba diciendo algo. Muy bien. Phoebe entró a una crisis espiritual, emocional, terrible, ¿no? Ella no sentía gozo, o sea, depresión, lo que se llama depresión. Ella entró en un estado de depresión, y es muy peligroso, porque la depresión es la antesala al suicidio. Si usted conoce a alguien que está con depresión, no se burle de esa persona, porque puede matarse ella misma, o él mismo. Si alguien está en depresión, no es normal, ¿ok? No es normal una persona con depresión. Y hay más de 500 millones de personas en todo el mundo que sufren de depresión. ¿Se imagina? Suicidio, muchos dicen, ¿por qué suicidio? ¿Por qué se suicidan? Por la depresión. Y la depresión no tiene cura con una pastilla, ¿ok? Eso, grábeselo usted. Si usted sufre de depresión, amigo, hermano, le digo una cosa, no esté sola. No, en serio. Hay mucha gente que tiene vergüenza de decir que estoy en depresión. No tenga vergüenza. Usted necesita ayuda inmediata en este momento. Porque si usted está en depresión ahora que me está viendo, dice, no, es que me da vergüenza, se van a reír. Oh, yo no me voy a reír. ¿Quién se va a reír? Solo un ignorante se puede reír de una persona con depresión. Busque ayuda. Porque usted se puede matar y cometer suicidio. No esté sola. Si usted conoce a alguien, no la deje sola. No la deje solo. Porque depresión es la antesala al suicidio. Eso nunca se olvide. Bueno, ella sentía así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Su hermana le ayudó. Comenzaron a tener reuniones de oración.
Todos los martes en la tarde comenzaban a reunirse, a orar. Invitaban a profesores de filosofía. Entonces el grupo de oración comenzó a crecer, ¿no? Y comenzaron a inspirar reuniones en otras partes también. Estamos hablando justamente de 1830, 1820, fíjese. Tanto fue famosa las reuniones de oración, ¿no? Que llegaron a tener más de 25.000 personas. Si se dan cuenta, en este mismo momento estaban los grupos de los metodistas con Phoebe Palmer, estaba la de Mary Baker, ¿no? Con la ciencia cristiana, y estaba también los adventistas con Elena G. White. O sea, 3 mujeres en el siglo XX, líderes religiosos. 3 mujeres. ¿Qué se parece? De las 3 mujeres, 2 de ellas son las precursoras justamente de 2 sectas. El adventismo, que viene a Latinoamérica, y los pentecostales. Bueno, estamos con Phoebe Palmer. Entonces ella misma comenzó a predicar. ¿Se dan cuenta cómo tomaba liderazgo? ¿No? Comenzaba a orar, ayunaba, y ayunaba largo rato, ¿no? Comenzaban a llorar, una expresión emocional terrible, llorar porque estaba con depresión y ansiedad. Recuerda, una persona con ansiedad no puede dormir. Una persona con ansiedad se siente hasta un cierto punto neurótica, especialmente en mujeres, ¿no? Y muchas veces no quieren reconocer lo que son, pero es evidente con los síntomas, ¿ok? En ese tiempo la psiquiatría no había avanzado mucho. Entonces una de las formas que los psiquiatras dicen es justamente abrir el corazón, llorar, porque en el lloro uno prácticamente las emociones, parece mentira, pero el lloro como que limpia todas las emociones, toda la tensión interna de la mente y el corazón de las personas. Entonces el lloro es un escape psicológico para que una persona que está con tensión y estrés emocional, porque créame, si usted no llora con un estrés emocional, o termina loco o se muere, le da un ataque al corazón, adiós. Y es la verdad, porque no somos superpersonas. Entonces uno tiene que llorar, ¿me entiende? Porque por eso existe el lloro. Si Dios no nos hubiera hecho para llorar, entonces no hubiéramos tenido lágrimas. Pero el lloro no es un lloro de tristeza, es un lloro de ¿cómo le puedo decir? De sacar lo que está dentro, aquí en el pecho. Tanto es aquí. Bueno, uno tiene que llorar. Muchas personas gritan. Gritan, no lloran, pero gritan tanto al punto en donde ya grité, se me fue. Yo no sé en qué sentido, pero eso ayuda, porque son tensiones. Y la tensión trae también problemas aquí, dolores en el cuello, no puede dormir y hasta diabetes. El estrés y la diabetes están totalmente relacionados. Aunque no tome azúcar y aunque coma pan y tortilla todos los días, si usted tiene tensión y estrés, usted es candidato a diabetes. Eso está comprobado, ¿ok? Entonces, esta persona estaba pasando por eso. Esta mujer también se convierte en un líder, ¿no? Y comienza a predicar. Todas estas mujeres predicaban. En ese tiempo no veían muy bien a las mujeres predicando, ¿no? Pero ella decía, estoy ordenada por Dios para predicar el evangelio, ¿no? Ella inspiró a la creación del Ejército de Salvación, a la esposa de William Booth, Catherine Booth, y también al grupo de la Unión de Temperancia de Mujeres Cristianas. Ella se consideraba una cristiana bíblica, creía en las escrituras seriamente, en su teología, ¿no? Y ella fue también la precursora del avivamiento, del segundo avivamiento. Ella fue la precursora del segundo avivamiento también. Y aquí dice también la precursora del pentecostalismo, que 20 años más tarde surge en Los Ángeles, California, ¿no? Ella es la que dio lugar al altar del pacto, o sea, la gente tenía que venir al altar, ¿no? Igual que hacía Charles Finney también, y dio lugar a denominaciones pentecostales como la Iglesia del Nazareno, ¿no? A esa secta también
al Ejército de Salvación, a la Iglesia de Dios Pentecostal y a la Iglesia de Santidad de los Peregrinos Pentecostales. ¿Se dan cuenta? Ella tal vez no tenía en mente hacer eso, pero sus reuniones, su espíritu, su personalidad, su inteligencia, su firmeza, era una mujer con una fuerza de voluntad increíble. Todas estas mujeres eran así. Entonces todas ellas tenían una labor increíble en la formación del pentecostalismo y el evangelicalismo. Eran mujeres con determinación y una personalidad inquebrantable. Y así lo fueron. Y hay otras más, pero no lo voy a mencionar. Pero yo creo que esta mujer, Phoebe Palmer, es una de entre todas, a mi entender, una de aquellas que tuvo, diríamos, todas fueron de un carácter increíble, digno de admirar. Me refiero a que no fueron mujeres débiles de carácter. Pero Palmer ocupa el lugar dentro de lo que viene a ver el origen del pentecostalismo, que en el siglo XX, que vamos a ver después, da lugar. Así que con esto quiero terminar. Espero que esto les haya ayudado en cómo ver la perspectiva histórica del desarrollo del pentecostalismo, que ya se estaba en este momento viendo los elementos, pero que después en el siglo XX, empezando en 1900 en adelante, se consolida. Así que espero que esto les haya ayudado. Hagan sus estudios. Recuerden, un pueblo culturizado no puede ser embaucado. Que pasen muy buenas noches.